Gracias por continuar con nosotros, amigos de Como Cada Mañana. Pues ya tenemos a nuestro experto, nuestro coach de vida, Edmundo Sánchez, quien nos va a ayudar a dilucidar mucho de lo que estábamos hablando hace unos momentos, los tics nerviosos y cómo esto termina atormentando a cientos de personas que lo padecen, llevan una vida larga con ellos y de repente resulta que desaparecen, a veces por sí solos después de un buen tratamiento, pero algunos más, como decía Julio, reciben algún tipo de tratamiento fármaco. Y esta es la pregunta para el doc. ¿Cuál es el camino correcto para hacerle frente a esta problemática, los tics nerviosos? Doctor, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Javier. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Al contrario, encantado de estar aquí. Fíjate que los tics nerviosos son un tema complicado porque hemos tratado de llegarle por el lado médico a través de tratamiento farmacológico utilizando ansiolíticos y también pues por el lado psicológico. Ahora, lo que ha probado ser un poco más efectivo es el aspecto psicológico porque finalmente es un estado de ansiedad pero no producido por un origen químico, o sea, no está el sistema nervioso, digamos, involucrado como premisa, sino es más el aspecto psicológico, el aspecto de la tensión, el aspecto del estrés que tú mencionabas en el bloque anterior. Entonces, hay una situación muy interesante de lo que mencionabas ahorita con los tics, que normalmente la gran mayoría de ellos no tienden a quedarse como en el mismo nivel, ¿no? Es decir, o empeoran o desaparecen. Es algo muy curioso. Otra cosa muy interesante de los tics es que hay una gran cantidad de personas que no están conscientes de ellos, ¿no? Cuando los tics son mínimos, hay gente que se acomoda constantemente el cuello de la camisa, por ejemplo, ¿no? Gente que normalmente se estira el cuello. Como Adal Ramones, ¿no? Adal Ramones tenía un tic de esos, que inclusive un tiempo le estuvieron trabajando en cámara hasta que él se desesperó y lo dejaron de hacer. Pero cada vez que hacía el tic salían unos payasos y tocaba música y demás, para precisamente con la idea, y tiene un enfoque psicológico de hacer consciente a la persona en qué momento lo está haciendo. Ahora, el TIC comienza generalmente por ser un mecanismo de adaptación, un mecanismo de cómo resuelves una situación de estrés, ¿no? de ansiedad. Es un mecanismo de adaptación, finalmente el estrés es lo que es, un mecanismo de adaptación. Entonces el TIC es una manera como de prepararse, como de autoajustarse, es una manera de hacer contacto con uno mismo, es una rutina conocida, es complicado explicarlo, ¿no? Pero finalmente es una rutina, es algo que tú haces que te genera un cierto grado de tranquilidad psicológica. Todo esto es un proceso inconsciente, ¿eh? O sea, la gente no dice me voy a acomodar el cuello de la camisa para sentirme más tranquilo, sino es algo que se vuelve automático, pero que finalmente produce ese estado como de algo conocido. Estoy en una situación distinta o me están haciendo una pregunta que no tenía contemplada. Si en ese momento hago mi gesto de acomodarme o de estirarme o lo que haga yo en el caso personal, finalmente esto te da una pauta de algo conocido, aunque sea un comportamiento extraño, y entonces eso genera una reducción de la ansiedad en el momento. ¿Podríamos pensar, Edmundo, entonces que si finalmente es una forma de prepararnos para la acción, el hecho de liberar esa energía que estamos reservando para una supuesta acción, que es lo que nos genera el estrés, podría tener finalmente una causa y un origen que se explica, y la razón o el hecho de tener el TIC resultaría hasta beneficioso, como mascar chicle. Mucha gente masca chicle por un estado de estrés, por un estado nervioso, y con eso lo libera o lo armoniza, ¿no? Claro, sí, definitivamente. La gente puede criticarlo y se ve raro, pero finalmente tú tienes una ganancia psicológica, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Y de hecho, si no, no lo harías, ¿no? Entonces hay una ganancia psicológica en la que te sientes... Hay una reducción de ansiedad, ¿no? En ese momento. Ahora, lo que pasa también es que si la situación es muy estresante, o sea, hay una generación de ansiedad más arriba de lo normal, de lo común, obviamente el tic se exacerba y entonces se vuelve como un círculo vicioso, ¿no? Porque entonces empiezas a hacer mucho el tic. Y si te das cuenta que lo estás haciendo mucho el TIC, entonces te estresas más y lo haces más, ¿no? Y sí puede caer en una espiral así de autogeneración importante. ¿Ha habido casos en donde los tics nerviosos represente un problema que afecte la vida social del individuo al grado de que tenga que replegarse o recluirse? Fíjate que es difícil que eso suceda. De hecho, pues, estás mencionando el caso de Adal Ramones, un personaje de televisión que estuvo muchos años al aire y que finalmente todo el mundo veíamos su tic a cuadro, ¿no? Entonces, es relativo. Yo creo que tiene mucho que ver con el nivel de la autoconciencia y tiene que ver con el nivel de la vergüenza social, ¿no? Es decir, si a ti no te importa, bueno, pues normalmente no va a ser una cuestión de que
de que la gente se retraiga. A diferencia de algo como lo que mencionaba en el bloque anterior del síndrome de Tourette, en el que eso sí puede provocar un retraimiento, pero del otro, ¿no? O sea, no del que lo padece, sino de las personas que lo conviven. Si no están acostumbradas, si no lo esperan, pues sí puede provocar un shock de sorpresa y de pronto decir, ¿sabes qué? Mejor no vamos con él, ¿no? O con ella, en un momento dado. Entonces, eso sí podría ser. Pero en el caso de los tics en general, rara vez hay un tic que pudiera considerarse o que pudiera generar un estado así como de retraimiento, de que la gente diga, no, pues no quiero compartir, convivir con él. Así es que, bueno, pues por lo pronto la recomendación sería, pues para evitar que se vaya escalando la presión o el estrés que genera lo que motiva el tic, pues libérelo, ¿no? O sea, la verdad, la respuesta sería no se angustie por pensar que van a pensar de usted porque pues exprese su tic, su liberación de estrés. Definitivamente, y lo que ha probado ser efectivo es utilizar técnicas de relajación, ¿no? O sea, pues, cuestión de respiración, de relajación muscular, porque finalmente eso hace que el cuerpo y la mente estén en un estado mucho más tranquilo que va a disminuir la incidencia del tic. Excelente, Doc. Por favor, danos tus números de contacto, si están Con mucho gusto. 634-9750 en la ciudad de Tijuana, 634-9750, San Diego 619-618-2864 y por supuesto siempre más información en edmundosanchez.com. Edmundo, muchísimas gracias. Vamos a pasar al otro lado del estudio. Ya tenemos lista la sección deportiva que en el fin de semana, por supuesto, hay muchísima generación de notas. Samuel López y Marta Antillón están con ello. Adelante.